Buenas tardes a todos. Gracias por venir a este cuarto encuentro entre artistas, que lo llamamos Diálogo del Arte. Es una actividad que organiza el Amigos del Museo de Bellas Artes, que lo hacemos gracias al apoyo tremendo que tenemos de los socios, 1.200, y desde luego del museo, que nuestra misión es hacer todo lo que podamos para apoyar al museo. Y hoy tenemos un diálogo con dos artistas que, aunque tienen un currículum importante, una vida, una trayectoria profesional notable, no se conocían. No. Y yo había pensado que tenían mucho en común. Y espero que a partir de ahora tengan más. Porque una de las cosas que me gusta pensar es que amigos hacia amigos. Y que se hagan amigos. Y Rosario Neira ya sabía que no somos ángeles. Que tenemos un cuerpo que se llena de emociones y que nos domina. Y eso lo experimentó el día que le llamaron por teléfono para decir que no estaba inscrita todavía en la cena de la concesión del Adonais. Y ella contestó, pero sí que no puedo ir, porque tengo el examen del CAP y es al día siguiente a las 9 de la mañana. Y dice, no puedo ir. Dice, bueno, pero usted tiene que venir. Dice, no, es que no puedo. Dice, bueno, por lo menos esté al teléfono. Y claro, ahí el cuerpo empezó a dominar y esa noche no durmió. El examen se quedaba alejado y esperó hasta las 8 de la tarde que recibió la llamada, como estaba previsto. Premio Adonais. Por No somos ángeles. Y fue realmente una cosa extraordinaria, porque es probablemente el premio de poesía joven más importante. Sí, ¿no? En ese momento, sí. Y bueno, realmente después ella estuvo unos años que no publicó, escribía, y emergió hace poco con una obra muy diferente, más visual, que es probablemente lo que yo pensé que le conectaba con Adolfo, que también, como Rosario, es profesor. Pero Adolfo tiene algo como de poeta. Además, él considera que la poesía está ahí, que solo tenemos que verla, que solo tenemos que recogerla del medio. Él es una persona que utiliza el arte como una herramienta para despertar expectativas, interrogantes y reflexión. Yo quiero mencionar unas palabras de Fernando Castro Flórez, el que hace de la última exposición. Esa de la poesía, me basta con decir el título que aparecerá ahora, Eco del amor y la quietud de las hadas. Él tiene esa... Casi siempre su obra se completa o se modifica con las palabras. Y él dice, Castro Flores dice que es uno de los artistas que más admiro y siempre está la poesía. Y una cosa que me interesa es que dice que decanta esencialmente lo que plantea y hace. Yo, para demostrar su vis poético, voy a leer solo unos títulos que son de obras: Anillos en las ruinas, Quietud en la sombra, El tiempo nos asedia, El péndulo de la sangre, Hiere el amor sin sosiego. Entonces, esta idea de que la poesía traspasa y está en todos los sitios me hace pensar que ¿qué es poesía? ¿Tú qué crees que es lo poético y qué es poesía?
Bueno, antes de contestar, si me permites, quería también saludar al público, dar las gracias a Martín Gaicoya por esta invitación a estar aquí y al público, por supuesto, por estar aquí presente. Esto, bueno, un pequeño inciso que quería comentarlo antes de empezar. Bueno, la pregunta de qué es poesía es una pregunta muy complicada. Supongo que cada persona puede dar su definición. Entonces, yo voy a dar como varias definiciones o ideas. Luego Adolfo matizará, porque yo creo que la poesía no solamente está en la literatura, sino que está también en otras manifestaciones artísticas. Yo a veces, como doy clase, como yo estoy con Martín en la Facultad de Educación, a veces a los alumnos me gusta decirles, cuando hablamos de la poesía infantil, que la poesía es como un iceberg, en el sentido, un poema, en el sentido de que hay una pequeña parte que se ve y hay una gran parte que no se ve. Es decir, como toda la literatura, un texto poético tiene la capacidad de sugerir cosas, pero yo creo que en la poesía hay como más intensidad, en el sentido de que a lo mejor con unos pocos versos el poema, si está bien hecho, es capaz de sugerir muchísimo. Es decir, hay una gran parte que está implícita y casi es más importante lo que no se dice que lo que se dice. Entonces, quizás poesía podría ser eso. Y por decir otra, puede ser muchas cosas. Por decir otra cosa más, otra definición más, me gustaría recordar algo que decía mi padre, que fue también profesor en filología, que él decía que la poesía era el reino de la palabra en libertad, en el sentido de que lo relacionaba con la creatividad del lenguaje, con explorar con las palabras, jugar con las palabras, etc. Adolfo, ¿tú qué entiendes por lo poético? Bueno, habría que distinguir justamente, sí, entre lo poético, la poesía y el poema. A mí me gusta mucho cómo lo desarrolla Octavio Paz, ¿no? Ha hablado de lo poético como de eso que forma parte de la vida, ¿no? Que descubrimos de pronto en un paisaje, en una relación, en una fiesta o en cualquier circunstancia de la vida, ¿no? Luego eso, cómo lo experimentamos y se revela, que sería la poesía, y finalmente la obra, la imagen definitiva, la imagen concluyente, que sería el poema. En cualquier caso, creo que la definición, de las definiciones que conozco de poesía, poema, de esto que hablamos, creo que la que más me gusta es cómo lo hace Platón, que recupera Borges, que dice que la poesía es liviana, la poesía es sagrada y la poesía es salada. En sí mismo es un poema y yo creo que expresa bien, en este caso, lo que es la poesía. Esos tres adjetivos, sí. ¿Y cómo está la poesía en tu obra, que ya hemos comentado un poco? A ver, yo a priori no era poeta, ni nunca pensé que fuera poeta. Sí me gusta la poesía y me gusta desde hace mucho, desde la adolescencia. Yo, como otros muchos, descubrí la poesía a través de la música, fundamentalmente. En los años 70 fue un disco revelación en mi vida, el disco de Paco Ibáñez, grabado en el Olimpia, un disco en el que recogía muy diversos poetas y todavía hoy sería capaz de cantar esas canciones. Recuerdo esos poemas. A partir de ahí, digamos que no desde entonces, mantengo un acercamiento a la poesía, pero una de las suertes que, si me enrollo mucho me cortáis, una de las suertes que tengo, el dedicarme a la actividad artística, es que conoces gente fascinante. Yo creo que toda mi vida soy quien soy gracias a esta gente fascinante, ¿no? Entre otras, a mi hermana Rosa, que está por aquí y de algún modo me emprendí el camino gracias a ella, el camino del arte. Este disco del que hablo, ella también fue quien me lo mostró. Y después Luisa, que también anda por aquí, éramos muy jóvenes, ella hacía filología y me hablaba de Rimbaud y me hablaba de Borges y me hablaba de poetas, es decir, a lo largo de los años fui ampliando, conociendo. Yo no tenía vocación de poeta, pero cuando empiezan a decirte es que tu obra es muy poética, dices, joder, pues seré poeta. Y finalmente creo que sí, que me identifico con esa idea de que la poesía no solamente puede estar o está hecha de palabras
o que también lo está, porque en realidad cualquier obra plástica, en definitiva, es una obra construida a través de la palabra. En cuanto que concebimos la obra como un pensamiento, el pensamiento lo construimos con palabras, y ese pensamiento, o mi pensamiento en este momento, podría decirse que es un pensamiento atravesado por lo poético, sí. Sí, y tú, Rosario, bueno, lo estamos viendo ahí, que hemos pensado en poner cada 45 segundos una obra elegida por Adolfo y unos versos dentro de un poema, un fragmento de un poema, de poemas de Rosario, y veis claramente que muchos de los poemas son visuales, o sea, que se refieren a algo que vio, y además ponen importancia a cosas mínimas, ¿no? Una flor que lucha por crecer en el asfalto. ¿Qué importancia tiene para ti no solo lo visual en el camino, los árboles, sino el arte plástico? A ver, yo creo que sí, en relación con mi poesía, preguntas, ¿no? Sí. Sí, a ver, No para ti, para mí, como la creación y en tu poesía. o a nivel más general. A ver, yo a nivel más general, un poco en relación con lo que decía Adolfo antes, yo también creo que la poesía, una cosa es el género lírico como un género literario, que es parte de la literatura, y otra cosa es lo poético. Y yo sí que considero que lo poético no solamente no se circunscribe a la literatura, sino que podemos ver manifestaciones de lo poético en otras artes, en la escultura, en la pintura, en el cine. Quiero decir, puede haber muchos elementos, yo creo que en la obra de Adolfo lo hay. Bueno, no son las imágenes que están saliendo ahora, pero en algunas que salían antes, yo creo que sí que hay esa capacidad simbólica de un elemento, una escultura que tiene un carácter de símbolo o incluso de metáfora visual, en el sentido de que lo poético puede encontrarse en muchos sitios, creo, no solamente en la literatura, lo poético en general, desde mi punto de vista. Y luego, lo de mi poesía, pues sí que es cierto que a mí me gusta, y luego como habrá una parte de lectura de poemas, y ahí se verá también los que pasan, sí que me gusta en muchos textos reflejar una visión del mundo que lógicamente es subjetiva y fijarme en aspectos como puede ser el paisaje urbano, el paisaje natural, elementos pequeños, elementos, incluso hay algún poema relacionado más directamente con la pintura también. Entonces sí que me interesan las artes plásticas y sí que creo que algunos poemas tratan de representar con palabras imágenes o aspectos muy visuales a través del lenguaje, claro, porque los elementos que uso pues no son colores, sino que son palabras. Intentar conseguir con las palabras lograr eso que hacen otras personas, pues como Adolfo, con otros medios materiales diferentes. ¿Cuál es el papel? O sea, vosotros, cuando hacéis una obra, ¿estáis pensando en el receptor, en el espectador, o la obra tiene un fin en sí mismo como una expresión de algo, o pueden ocurrir las dos cosas? Tu obra, que tiene mucho, que tiene, muchas veces tiene un conjunto, como si fuera un relato, pero abierto por la impresión que tengo, pero también tiene el tuyo. ¿Cuál es el papel del espectador? ¿Cuál es el papel del receptor en vuestra obra? ¿Qué esperáis? A ver, el proceso es complejo. De algún modo siempre la presencia, o sea, no presencia, pero que sabes que va a haber del espectador, está ahí. De todas formas, en el proceso de hacer la obra, vuelvo a remitirme a Borges. Él dice, o dijo en algún momento, que él conocía el principio del poema y el final del poema y tenía que descubrir lo que estaba en el medio. De algún modo, eso mismo lo siento, es mi forma de trabajar. Tengo una idea de qué quiero hacer. No tengo tan claro cómo va a acabar, pero digamos que la obra es intensa, la obra me interesa cuando en el proceso descubro cosas que no estaban previstas. De algún modo, hay un componente, por así decir, tanto en la obra plástica, o en mi caso, en mis piezas de carácter escultórico, hay un componente también surrealista que me interesa, y en este caso veo esa comunicación o comunión con la poesía, en el sentido
de la poesía escrita, de la poesía como género literario, en el sentido de que la poesía, en gran medida, su comportamiento, su expresión es a través de la metáfora, ¿no? Finalmente, la poesía nos descubre un mundo a través desde lo real, un mundo diferente, hecho de elementos de la realidad, pero finalmente generan una imagen, por así decir, más vinculada a lo onírico que a la propia realidad. En algo tan matérico como es la escultura, ese mismo proceso yo lo vivo así, y lo vivo en el sentido que si comienzo la obra y la acabo y en el medio no hay la emoción de algo que sucedió, que descubrí, que me descubrí, es una obra muerta, una obra con poco interés. Siempre estoy buscando que de pronto surja algo inesperado que se me revele. Ese es el momento. Y con relación al espectador, bueno, digamos que la obra va a ser tantas obras como miradas de espectadores haya, ¿no? En definitiva, cuando vemos cualquier cosa, esa cosa no es más que una interpretación a través de nuestra propia formación, cultura, etc. Incluso la misma obra en determinados momentos de la vida es otra obra, ¿no? Si yo veo o leí un libro hace 10 años y lo leo hoy, seguramente el libro no es el mismo. Por lo tanto, no hay un espectador, sino que hay tantos espectadores como tantas miradas haya cada vez en cada obra. Sin embargo, tú muchas veces, una exposición, parece que quieres contar algo, ¿no? Incluso lo cuentas, pero la idea la pregunta es, tú cuentas tu historia, pero esperas que el espectador, el receptor, tenga la suya propia. O sea, que pueda tener una cosa totalmente diferente. Necesariamente tiene vida propia, porque tanto una obra plástica como cualquier cosa, un edificio, lo que decía, depende de quien lo ve, depende de su estado de ánimo, de su cultura, de tantos factores, ¿no? Por lo tanto, siempre no hay objetividad, no hay una visión objetiva, no hay más que visiones subjetivas, hasta la propia. No sé si respondo. Y tú, bueno, tú evidentemente ya lo has dicho, un poema es un iceberg. Sí, pues eso, pero eso que está por debajo, yo también estoy de acuerdo en que no hay una interpretación única para nada. Es decir, el lector es libre, igual que en una obra de arte pictórica o escultórica o lo que sea, el espectador va allí, la ve y la interpreta, pues un poema es lo mismo. Además, esto lo comenta mucho la teoría también de la interpretación, que estudia lo del lector, la estética de la recepción, como el lector tiene un rol activo en la lectura, usa las claves que le da el texto para interpretarla, pero también aporta su propia carga de ideas, de reflexiones, de experiencias, etc. Y el lector tiene la labor de darle un sentido al texto y cada persona, lógicamente, va a dar un sentido diferente. Se entiende que hay libertad para eso. El texto nos da unas claves, pero luego cada persona pues, le da su interpretación. Pero tú cuando escribes un poema tienes una intención para que el receptor viva una experiencia, perciba algo que tú notaste, o una vez que lo escribes... Una vez que lo escribo entiendo que el poema es libre. A ver, yo sí que, a lo mejor cuando lo escribo, sí que tengo en mente una idea o algo que quiero expresar, y hay personas que, porque a veces gente que te comenta y demás, pues sí que se han dado cuenta, algunas personas perfectamente, de lo que quería decir, pero a lo mejor hay otra persona que no, pero bueno, creo que el lector tiene libertad para darle su interpretación y, lógicamente, por mucho que sea para que llegue a lo que yo quería transmitir, no va a leerlo nunca igual, siempre va a verlo desde un punto de vista diferente, no va a ser nunca la misma interpretación que la mía. Y esto puede encajar con una pregunta que te hago, que es que imagínate que Adolfo te pasa de las que hay ahí 6 o 7 imágenes para hacer una carpeta a la cual te pide que lo ilustres con un poema. Con lo cual entonces ¿qué tipo de diálogo establecerías con Adolfo para que eso, o sea, el poema, la imagen va a forzar el poema, o el poema va a tener la libertad
de sugerir otra cosa? ¿O cómo lo planteas? ¿Cómo se lo plantearías a Adolfo? A ver, yo creo que una idea así, por ejemplo, de una obra que fuera mezcla de poesía y artes plásticas, por ejemplo, que hay ejemplos de textos que son así, yo creo que es una cosa muy interesante. Supongamos que sea, por ejemplo, crear los textos para una obra plástica que ya existe, ¿no? Por ejemplo, para algo de Adolfo, y que tenga que crear unos textos nuevos, textos que lo acompañen. Lógicamente, los textos no equivalen a la obra plástica, lógicamente, sino serían como una especie de texto sugerido por, o una especie de respuesta lectora mía a esa obra que sería una obra diferente, pero sí que el conjunto sería como una obra nueva, el conjunto de las obras plásticas y verbales. No sé si me explico. Es como yo que estoy pensando, como yo doy clase de literatura infantil, pensando en el mundo de la literatura infantil, ahora se hace mucho en el mundo de la poesía para niños, álbumes ilustrados con poemas, que a veces son poemas de autores que ya existen reconocidos, y los ilustradores crean imágenes para esos poemas, y a veces cogen textos pues, de Miguel Hernández, de León Felipe también hay alguno, de Lorca, que se ha sido muy adaptado en ese sentido. Entonces el texto del poema es el original tal cual, pero el ilustrador añade imágenes, y si está bien hecho realmente es como una relectura que el ilustrador hace del poema original, por ejemplo de Lorca, que hay varias ediciones muy bien hechas, por ejemplo en alguna editorial infantil. Y la obra nueva ni es el poema, ni son los poemas de Lorca, ni son la ilustración sola, sino que es una obra nueva que está combinada por texto e imágenes y está pensada para producir un efecto distinto. No sé si me explico un poco, si me he enrollado demasiado. Y tú, Adolfo, realmente la pregunta es mucho más, porque tú, ahí lo vemos, siempre tienes ilustres con títulos que tienen una carga poética y que completan o modifican la visión de la obra. Pero si tú ahora quisieras hacer con Rosario una obra gráfica, ¿qué le pedirías? ¿Cómo dialogaríais? ¿Qué diálogo estableceríais entre vosotros? ¿Qué es lo que yo espero? Que habléis un poco entre vosotros. A ver, te cuento. Yo soy lento más que lento a la hora de hacer algo. Entonces, ahora mismo me quedo bloqueado. Necesitaría tiempo, pensarlo, darle vueltas. No soy de respuesta muy rápida. De todas formas, quiero retomar lo de antes, si me permitís, porque cuando hablaba del surrealismo, luego me di cuenta que no acabé de decir exactamente lo que quería. Cuando decía que esa relación que había entre lo surreal, esas imágenes que provoca el poema a través de sus metáforas, y decía que en mi proceso de creación descubría cosas que no estaban, de algún modo eso pertenece al subconsciente, es decir, en el trabajo de hacer la obra aparecen cosas no previstas que de algún modo están ahí en la recámara, en esa parte inconsciente, subconsciente, de tal forma que ahí hacía ese enlace entre la metáfora y como vinculada al onírico y eso que irrumpe, esas revelaciones que se producen en el proceso de hacer la obra, que pertenece de algún modo al subconsciente. Bueno, igual antes no lo dejé claro y al tiempo que estábamos hablando estaba ahí rucando el asunto, ¿no? Y con relación a cómo haría, nada, lo que te digo, necesitaría tiempo. Necesito tiempo porque no lo sé si le pediría a Rosario un poema y igual no tiene sentido buscar una forma de ilustrarlo, igual buscaba una forma de romperlo, una forma de construirlo para construirlo, o no sé. Necesitaría tiempo, sí. Sí. Y hay una conjunción entre las dos artes. Bueno, hay muchas, pero hay una que es la poesía visual. ¿Cómo lo veis eso? Porque tú realmente algo haces cuando no se apareció ya alguno de los poemas donde hay un poco de dibujo, ¿no? Un poco al estilo. Yo sí que tengo un poema que son caligramas, pero poesía visual es otra cosa. Pero bueno, la poesía visual tipo la de Joan Brossa... Habla más lento. La poesía visual
casi es un arte específico porque realmente juega con imágenes, básicamente, aunque también pueden tener textos, para expresar de forma a veces conceptual, a veces abstracta, determinados conceptos, determinadas metáforas. Quizás está más del lado de la imagen que del texto literario, pero es un ejemplo de cómo la poesía puede estar presente en las artes plásticas, por ejemplo. Yo poesía visual nunca he hecho, eso entre paréntesis. Algún caligrama sí, pero no poesía visual. Pero sí que es un ejemplo, yo creo, que de cómo la poesía puede estar en otras artes, no solamente en artes de la palabra. ¿Y tú, realmente tú haces un poco poesía visual? Bueno, mezclo todo. Yo la verdad que no tengo muy claro. Yo estoy aprendiendo. Fundamentalmente no sé ni cómo me atrevo a estar aquí hablando, ¿no? Porque yo en realidad estoy tratando de aprender qué es esto. Y bueno, en ese ejercicio de... a ver, me gustaba mucho en una película de Tarkovsky, de Andrei Rublev, hay una parte, si visteis la película, en la que llegan buscando un campanero para que haga una campana para una catedral en la Rusia profunda. Entonces encuentran a un adolescente y le dicen, buscamos al campanero para hacer la campana. No, el campanero se murió. Pero claro, el adolescente necesitaba vivir y comer. Y dijo, pero yo podría hacer la campana. Y le dicen, si haces la campana bien y si no... Y dijo, no, mi padre me transmitió el secreto de las campanas. Era mentira. Yo creo que tengo esa misma vocación de meterme en fregados de los que no sé nada. Entonces voy descubriendo y descubriéndome. Y eso yo creo que en definitiva es lo que me hace vivir el arte con intensidad, el ir descubriéndome, el ir encontrando eso que está oculto y que se revela. Digamos que es el ejercicio maravilloso de dedicarse a la creación artística. Y luego en mi caso sí que, claro, trabajo con lo visual, pero también a veces en mi obra está la palabra y se funden y conviven. Y finalmente, en ocasiones consigo hacer alguna pieza buena, creo. Pero tú realmente, de los artistas plásticos que hacen escultura, eres de los que trabajas con las manos, que haces tu madera, eres artesano además, tienes un oficio muy... Y además eres cuidadoso, eres delicado, son palabras que todo el mundo piensa. Y entonces la parte esta del oficio, ¿qué valor tiene en un artista? Me agrada que me hagas esta pregunta. Sí, estoy en un momento de mi vida muy artesanal, me gusta trabajar con las manos y creo que le da un valor a la obra en el momento presente, que todo es más industrial, en el que inmersos como estamos durante tanto tiempo en el minimalismo, en el objeto, en el que no haya huella, en el que se borre por completo la presencia humana, es una reivindicación, una posición frente a la estética, a la creación, el reivindicar de una vuelta a la manualidad, a la gestualidad, a lo imperfecto, a que la obra... A ver, tú me dices que mi obra está muy bien acabada, yo veo multitud de imperfecciones, pero finalmente esas imperfecciones, esas heridas, esos accidentes, es lo que finalmente humaniza la obra. Y en este tiempo, como digo, reivindico esa humanización, el error de la mano frente a la perfección de la máquina. Y bueno, lo mismo que un artista plástico necesita conocer bien los medios con los que trabaja. La palabra la conocemos todos, la usamos a diario, la manejamos, pero el poeta necesita también tener un oficio. ¿Esto es así o se necesita? ¿Cómo ves tú eso, el aprendizaje de cómo se hace uno poeta? Me parece un poco difícil de contestar. A ver, yo creo que
cualquier persona que se dedica a la escritura, a ver, yo realmente me dedico a la enseñanza, no me dedico a la escritura. Es que he escrito libros, pero básicamente mi labor es docente. Como profesión, digamos, soy profesora, más bien. Pero cualquier persona que se dedique a la escritura, yo creo que lo primero que tiene que hacer es leer mucho, porque de la lectura surge la escritura. Si normalmente yo creo que todas las personas que escriben primero han sido o son lectores, no necesariamente de ser lector se deriva a ser escritor, pero yo creo que es el camino normal. Entonces, detrás de la escritura, sé que hoy en día hay muchos talleres de escritura donde se enseña a escribir, pero yo creo que lo primero es leer. Y la escritura surge como una necesidad, como una respuesta natural después de haber leído. En mi caso fue así, hasta no surgió como quiero ser escritora nunca, sino simplemente pues en un momento determinado lees, yo leía mucho desde pequeña, leía muchísimo, cosas muy variadas, y en un momento dado empiezas a escribir simplemente porque sientes como ese impulso, esa necesidad, antes incluso de haber publicado nada. Siento que la poesía, probablemente una de las obligaciones, aparte de ser muy connotativa, es que tenga ritmo, porque si no sería prosa, aunque la prosa también necesita ritmo, pero bueno, tiene su propio ritmo. ¿Cómo se traslada eso al arte plástico? El ritmo, el equilibrio, la armonía, todas estas cosas, ¿cómo lo veis cada uno de vosotros en otra arte? O sea, yo por ejemplo me preguntas por cómo lo veo en las artes plásticas. Ahora, preguntará mejor para Adolfo que para mí, pero bueno. A ver, desde luego que el ritmo es muy importante en la poesía, incluso aunque sea un poema con verso libre, tiene por supuesto un ritmo, tiene una musicalidad y algo. Yo que confieso que a mí se me da muy mal la música, sin embargo soy consciente de la importancia que tiene el ritmo en la poesía. Y yo creo que en las artes visuales también hay un ritmo, no se lo explica Adolfo mejor que yo, pero yo creo que a lo mejor hay repetición de patrones, hay la organización de la imagen, yo creo que todo eso tiene un ritmo, hay ritmos visuales, creo yo, desde otro campo diferente, vamos, yo entiendo que sí que hay un ritmo dentro de las artes visuales, vamos, creo que sí lo hay. Claro, sí, hay diferentes ritmos, ¿no? Porque hay diferentes formas de expresión plástica, diferentes actitudes, hay un ritmo en la obra de Rocco, o hay un ritmo en la obra de Mondrian, o hay un ritmo en una escultura renacentista. Son diferentes ritmos, ¿no? Diferentes. También, de alguna manera, lo dinámico pertenece a lo rítmico, ¿no? Y sí, en la plástica hay diferentes formas de dinamismo, de cómo leemos la imagen, cómo nos enfrentamos a ella, cómo la mirada lo recorre a través de eso que de Kandinsky decía, toda composición era la suma de fuerzas dinámicas en la composición, ¿no? Digamos que ese fluir en la obra genera unos ritmos, genera unos tiempos, una espacialidad y en cada... claro, porque luego, es algo que se me ocurre ahora de pronto, ¿no? Hablar de arte es que en realidad es hablar de algo complejo, ¿no? Porque de algún modo tendemos con el lenguaje a economizar de tal manera que economizando simplificamos, ¿no? Porque claro, hablamos de poesía y qué poco tendrá que ver seguramente la poesía de Rimbaud con la de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Entonces a todo eso le llamamos poesía, ¿no? De la misma manera que decimos que una escultura son las piedras de Richard Long puestas a lo largo de un camino y una escultura es el David. Entonces hay un abismo entre uno y otro, ¿no? Por lo tanto, digamos que igual simplificamos demasiado cuando utilizamos términos como arte, poesía, ritmos. Es decir, utilizar un término muy concreto para un proceso tan amplio y tan grande, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, en las artes plásticas sí que hay ritmo, hay dinamismos, hay miradas que recorren en el espacio, en el tiempo, ¿no? Adolfo ya nos habló de una manera breve, pero bueno, tendrá tiempo de su proceso creativo. ¿Cuál es el tuyo? A ver, pues el mío,
Yo simplemente a veces me surge una idea, que pueden ser unos versos, pueden ser una imagen incluso que tengo en la cabeza, una impresión, algo que quiero traducir a texto, y eso me ronda un poco en la cabeza, a veces le doy forma incluso mentalmente, luego si me da tiempo leo un poema sobre ese tema. A veces, cuando se me viene una idea, también puedo escribir, pues a veces tengo escrito algún poema o versos en algún billete del tren, en algún momento que estaba a lo mejor cuando no había ni móviles ni se podía escribir en el móvil, pues en el billete del tren anotar algo, y luego ya, pues con más calma, le doy un poco una vuelta más, lo estructuro, lo organizo, etcétera, etcétera, y lo dejo ya ahí en reposo, y luego tiempo después vuelvo ahí y le puedo dar alguna otra vuelta más. Y hay cosas que a lo mejor quedan en el camino, como un borrador que nunca tuvo forma realmente bien hecha y se descartó, o luego lo rescato y ahí lo acabo de dar forma. Pero a veces sí que es cierto que puede ser que una idea me ronde en la cabeza y esté un tiempo dándole vueltas. Me pasó a veces estar con una idea que yo quiero escribir un poema sobre esto y tengo la imagen, pero no sé cómo traducirlo a palabras y tardo un tiempo hasta que por fin lo escribo, porque no siempre salen las palabras en el primer momento. A veces sí, a veces no. A veces es la idea, a veces son las palabras lo primero. Bueno, antes de acabar esta primera parte, porque la segunda va a ser que ellos van a hablar van a leer, ella va a leer y Adolfo va a mostrar alguna de sus obras, os quiero hacer una pregunta, que es, ¿qué obra os apetece? O sea, si hoy tuvierais que elegir una obra aquí para ver hoy, aquí del museo, ¿cuál elegirías tú hoy? ¿Quién empieza? ¿Yo? Esto es casi igual que el día que, cuando hacemos la poesía mal de Dios, José Luis siempre le pregunta, recítame un poema que te acuerdes, y ninguno se acuerda de ninguno. Pues esto es lo mismo. Bueno, pues nada, no os preocupéis, si no hay ninguna que ahora venga a la cabeza. Que digas se me ocurre ahora una, pero tampoco me sé las obras del Museo de Memoria. A ver, a mí me gusta con una me basta. A mí me gusta mucho venir a este museo, he venido varias veces, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza una, pero una entre muchas. Lo que pasa es que no me acuerdo el título. Hay un cuadro de Sorolla muy grande que sale, es el mercado de frutas, puede ser, sí, que está en el nuevo, es como Antonio Candido, que me parece impresionante por la luz, y hay unas uvas ahí en primer término que siempre me fascinaron, esas uvas que están allí que parecen con una luz impresionante, como todos los. Entonces, mejor no me acordé ahora de ese, pero vamos, es un ejemplo simplemente que se me vino a la cabeza. Sí, si hubiera que salvar una, porque el cataclismo o el terremoto, el accidente va a acabar con todo y tuviera que salvar una, seguramente correría arriba y abajo de tal manera que llegaría el momento que sucumbiría con todo ello, porque no acabaría por encontrar cuál. Te pasaría como estaría arriba y abajo, no sabría elegir. ¿Quién era el que me bloquearía? Este poeta francés que le preguntaron si quemara el Louvre que salvaría, se dijo el fuego. Mira, está guay, sí. No me acuerdo, ahora el nombre es muy conocido. Bueno, pues gracias. Ahora, si quieres empezar tú. Sí. Trato igual de ajustar un poquitín más. Bueno, yo he seleccionado aquí, voy a leer algunos poemas. No voy a seguir orden cronológico, primeramente, los he elegido un poco por temas. Entonces, sin tratar de extenderme demasiado, como hablamos antes de la creación poética, voy a leer primeramente dos que tienen que ver con el proceso creativo. Y luego voy a saltar un poco a otro tema. Entonces, este tiene un poco que ver precisamente con lo que estaba comentando antes de cómo es la creación y demás. Se titula Sin papel. Dejar que fluyan las palabras como notas contra el lienzo de nubes. Escribir y desescribir cada verso una y mil veces sobre una página invisible. Ir diseñando la arquitectura del poema pieza a pieza, hasta que brota todo entero como una melodía que resuena dentro de ti. Y al fin lo más difícil, atrapar esa música, etérea, inasible, antes de que se desvanezca como estas hojas que el viento arrastra furiosamente bajo tus pies. Y luego, por seguir otro también de esta temática, que es la creación poética, uno que trataría un poco pues, de cómo, que eso no hemos hablado antes de ello, pero bueno, del arte a veces como una forma un poco de, no sé cómo decir, de terapia entre comillas, bueno, en cierto sentido, metafóricamente. Kintsugi. Versos, hilos de oro para recomponer la memoria, voces que explican la tristeza. Tal es el don de las palabras, capaces de convertir las cicatrices en poema. Y luego, para saltar a otra temática, yo tengo bastantes poemas que tratan el tema de la ciudad, del espacio urbano, entonces voy a leer uno del primer libro, que es No somos ángeles, que citaba antes Martín, que es un estilo muy distinto a los otros,
es un poquito largo, no tiene título. Una ciudad tendida duerme o sueña, una ciudad persigue nubes, miente, se despereza, llora, escarba en las ranuras de la tierra, tal vez camina partiéndose los labios en las palabras que golpean, o acaso jubilosamente mira al cielo, se arrastra hacia la súbita luz, como dolorosa criatura abre sus ojos, mira con risa vegetal el ancho espacio, el aire azul horadado de golondrinas, de gritos. Una pequeña ciudad de lluvia, de rencorosa lluvia y ojos pálidos. Hoy por un breve instante se deshace de luz, casi color de mar, casi brisa, traspasada de alas, amaneciente, y sus pequeños corazones con espinas, sus tibios cuerpos, también quieren por un instante ser ave. También ellos que ignoran, que no miran, desde el remoto fondo de su voz sienten hoy el secreto florecer de las calles. Bueno, y por coger alguna más de la ciudad, no me controlas el tiempo para que no me pase de tiempo, ¿eh? Este es uno que también es un poco bastante visual porque se titula Fuera de campo y realmente representa como la mirada de la ciudad, pero la mirada vista a través de una ventana con ese marco que encuadra pues, una imagen que alguien contempla. Este rectángulo de ventana recorta un pedacito de mundo. Me acerca una mañana quieta, sostenida en sus 4 colores, pared amarilla, cornisa gris, rojo tejado y aire azul. Una esquina de mundo vuelta a cuadro, prisionera entre sus 4 bordes, pero más lejos, ¿por dónde sigue el aire? ¿Por dónde la mañana? Y voy a leer una también de la ciudad que se titula Ciudad Durmiente, que, para contextualizar, no hace falta saberlo, pero lo explico, fue escrita en los tiempos de la pandemia, mejor dicho, de la pospandemia, cuando después de estar encerrados pudimos por primera vez salir a la calle. Como bajo un hechizo que durase 100 años, las marquesinas de la ciudad conservan el gesto congelado de la vida que entonces se detuvo, conciertos no escuchados, primaveras barrocas congeladas en su eterno silencio, danzantes detenidos en un salto imposible y aquel ciclo de cine los domingos. Voces, notas, encuentros y palabras, toda la vida quieta a mitad de un acorde, esperando un todavía remoto despertar. Vale, voy a pasar otra temática diferente que también trató en varios libros. Está la ciudad, está también la naturaleza, que a veces están entrelazadas porque van un poco unidas. Entonces voy a leer también algunos poemas sobre una temática más relacionada con la naturaleza, con el entorno natural, que también son un poco paisajísticos. Este se titula Las tierras que nos pasan y, creo que es reconocible el paisaje al que se refiere, que no es de Asturias, sino que es el paisaje concretamente de León. Los montes como gritos, los colores del cielo, la tierra roja y ocre, lejanos campanarios con cigüeñas y esa luna que cuelga sobre los tristes páramos. Y otro que se titula Muerte en primavera. Un árbol crece como un poema, se alza con toda la hermosura de la que es capaz, como una canción dibuja ritmos en el vaivén de sus ramas, apuntará la luz en el verdor de todas sus yemas. Mientras tanto, un hombre se afana, pequeña, tercamente en aserrar el tronco del árbol. ¿Y qué puede la música de tantos brotes contra esta muerte? Y ya para ir terminando, un par de ellos, 2 más, ¿vale? 2 más de otras temáticas diferentes, entonces voy a leer uno muy breve que trata un tema que no tiene nada que ver con esto, que es el tema de la inmigración, un tema muy actual, era entonces, sigue siéndolo, y se titula Fronteras. Ellos se obstinan en urdir alambradas, trazan muros, visados, cavan palabras como fosos. Sobre las fronteras de los hombres pasan los pájaros. Y para terminar voy a leer uno cortito, que es un poco el tema del tiempo, el paso del tiempo, etc., titulado Variaciones sobre el río y el tiempo. Todo se lo llevó el río, menos la memoria que aún permanece, como los altos, esbeltos álamos de la orilla. Muchas gracias.
Ahora Adolfo va a comentar alguna obra suya que eligió para... Bueno, voy a empezar por esta pieza, es este año, no, del año anterior, del 2025. Esta pieza, bueno, me interesa, la pieza se titula Dante, trata de expresar el momento en el que cuando el padre de Beatriz, su amada Beatriz, su amor platónico, el padre de Beatriz muere, y Dante ve a Beatriz desconsolada. Dante no solamente empatiza con el dolor, sino que se convierte en dolor. De tal manera que la escultura hecha en loza es un Dante que se desdibuja y de donde debiera de haber un ojo pende una lágrima que es una lágrima de plata y evoca ese momento de cuando Dante llora frente a su amor platónico, ¿no? Esa mujer que siempre amó y no intercambiaron palabra. Tengo muchas, quiero buscar una, bueno, esta por ejemplo me gusta. Esta es una obra, me pidieron hacer un proyecto, llegada la primavera, no recuerdo de qué año, en el Valle del Jerte, ese valle que se hace blanco y rosa cuando llega la primavera, tupido de cerezos desde Tornavacas hasta Plasencia. Estuve allí, primero hice un viaje para conocerlo y un gran conocedor del valle me hablaba que justamente en el Jerte se crecen los cerezos porque hay un flujo de viento que va de Plasencia a Tornavacas y genera un microclima que hace que los cerezos se broten, se den de esa manera. Entonces quise hacer una obra que aludiera al viento, que mejor que banderas sobre mástiles no erguidos como mástiles del ejército, sino ligeramente oblicuos, un poco caídos, un poco, en este sentido, más dinámicos, ¿no? Las telas son telas de satén blanco, eran banderas bastante grandes y como siempre hace viento, siempre ondeaban hasta el momento que quedaron completamente deshilachadas y perdidas. Eran 6 banderas, en cada una de las banderas había un verso y todos los versos juntos formaban un poema. Aludía ese poema, esos versos, a la niebla del valle, a los cerezos, a los árboles. No recuerdo muy bien el poema, pero sé que acababa diciendo: pienso con los ojos, escucho al viento. Es esa pieza que se llamaba, sí, dejó de llamarse Palabras al sol y al viento. Aquí vemos un detalle. Bueno, ya que estoy aquí, pues aquí me quedo. Esta obra es de hace unos cuantos años, como podéis ver, porque se nota que soy un poco más joven. Y la obra se llama Existencia. Esta obra me interesa, me sigue gustando mucho, es muy poética. En esa fotografía camino sobre una escombrera de carbón. Esas escombreras que constituyen un paisaje que se fue haciendo con el tiempo, un paisaje construido con desechos, con aquello que sobraba. De algún modo es el paisaje de mi memoria, procedo de una familia de mineros, yo nací en Quirós, y de algún modo la minería está presente en mi vida, esa Asturias industrial, esa Asturias negra. Sobre esa Asturias negra, esa memoria negra, quise hacer ese paseo transportando una columna que tiene mis mismas dimensiones hecha en parafina blanca. La parafina es una materia tan blanda casi o un poco más frágil que el cuerpo humano, pero que la parafina puesta ahí, como los cuerpos, se curva, fluctúa, se dilata, se contrae, digamos que es una escultura no estable, como expresión también del cuerpo. Y eso, como digo, la obra se sigue llamando Existencia. Finalmente, luego yo la obra la expuse
como un objeto en un museo arqueológico, sujeta en una estructura de madera con unos sedales, de tal manera que la pieza en su inestabilidad fluctuaba en su forma. Voy a ver otras. Aquí sí se ve el detalle escrito, el texto escrito en las banderas. Tengo alguna otra pieza bordada. Mira, esta. Aquí, esto es Sagunto, en Valencia, y en el Teatro Romano de Sagunto se celebran las jornadas de teatro clásico. Me pidieron una obra en ese momento que coincidía con el evento del teatro. Sobre esa ermita, que es la ermita de San Blas, hice un sudario, jopeta. No sé cómo se llama esto. Sí, es sudario. Ay, de repente. Es sudario, vale. Un sudario grande, está puesto sobre la iglesia. A un lado, en una de esas verticalidades del sudario, hay un ángel sin cabeza, y a la parte izquierda un ángel sin cabeza. No sé si se nota en la fotografía que hay la figura de un ángel bordada en blanco sobre blanco, y en la parte de la derecha un texto de Erasmo de Rotterdam que decía: ojos extraviados, de un lado para otro es la demencia. Os voy a contar alguna anécdota. La pieza me la bordaron las monjas que están en el Naranco, las monjas de clausura, las hermanas pasionistas, y cuando les llegué para decir que si me bordaban un ángel sin cabeza, no, eran dos, porque en realidad eran dos piezas, esta y otra que no se ve en la fotografía. Y quedaron, bueno, por darte unos ángeles sin cabeza, tienes que volver por aquí en unos días y te diremos. Volví al cabo de unos días y me dijeron que no lo veían claro el proyecto, que hacer unos ángeles sin cabeza. Entonces, nada, les conté un rollo, porque digo, bueno, las monjas estas las convenzo yo rápido, pero no. Total que me dijeron, no está claro el asunto. Total que me dieron otra semana de plazo y volví a la semana. Y me decían: Dios te salve María, sin pecado concebida, santo y seño, entra. Entro. Entonces me dijeron, no lo vemos. Y ya, digo, bueno, pues nada, es que no acabamos de ver el concepto. Y entonces les conté que en realidad la obra era una obra que tenía que ver con el amor como una forma de enajenación, de pérdida de la cabeza, de locura. Cuando amamos profundamente nos volvemos locos, ¿no? De tal manera que la obra pretendía aludir a esto, ¿no? Al amor, a la exaltación del amor, en definitiva. Y que por eso los ángeles no tenían cabeza, porque los ángeles amaban tan profundamente a Dios que se habían vuelto locos. Entonces me dijeron que sí, que me la bordaban. Y la obra finalmente eran dos sudarios. Uno estaba aquí, otro en la entrada al casco histórico de Sagunto, también muy grande. Y la obra siguió todavía luego en proceso, de tal manera que uno de los sudarios se expuso en una sala que había en Salamanca que se llamaba El Gallo, de tal manera que instalé uno de los sudarios en la sala con una alfombra, una silla, el galerista y uno que se decía, autoproclamaba el virrey de Sicilia. Nos tomamos unos gin tonics, era Semana Santa, cerramos la galería y no volvimos hasta que se clausuró la exposición. Que volvimos a abrir la sala, la recogí y me la llevé. El otro sudario se instaló en Morilla, en Salamanca, y allí estuvo durante la semana, durante Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, creo que fue, y el domingo lo bajaban las mujeres del pueblo, rigurosamente vestidas de negro, y en una coreografía doblaban la tela, la metimos en una caja de zinc,
se selló y en un pozo a 2,5 metros bajo el suelo, bajo la superficie, se enterró y permanece enterrada desde entonces. Se acabó. Seguir. Es curiosa esa discusión teológica porque realmente los ángeles no tienen cuerpo. ¿No tienen? No tienen cuerpo, Bueno, como habrás visto, ¿no? Claro, precisamente para no tener emociones, que es lo que comentábamos, esto, o sea, que solo son cabeza. Pero bueno, lo veis en las pinturas, los putti.